Ahora vamos a ver qué nos dice Lucas acerca del momento en que Jesús el Cristo se encuentra con sus discípulos. Todavía estaban hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Sorprendidos y muy asustados creían estar viendo un fantasma. Pero Jesús les dijo: ¿por qué se asustan y por qué dudan tanto en su interior? Porque el problema más grande que tenemos es que nos impresionamos de todas las falsas informaciones que nos han dado y no entramos al conocimiento interior de quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, y de esa manera poder expresar, sacar de adentro lo que existe en realidad dentro de nosotros, la esencia misma del Espíritu Santo que habita ahora con nosotros, que está en nosotros, que se manifiesta con nosotros. Por eso dice claramente la palabra: en Él vivimos, nos movemos y tenemos todo nuestro ser. ¿En quién? En Cristo. No en Jesús, sino en Cristo, en el Mesías, en aquel que los judíos todavía no quieren recibir. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y mírenme. Los fantasmas no tienen carne ni huesos como ven que yo tengo. Se materializó perfectamente, se presentó físicamente tal como lo habían conocido sus discípulos, sus apóstoles y todos los que tuvieron que ver algo con Jesús de Nazaret. Al decir esto, les mostró las manos y los pies que evidentemente estaban lacerados por los clavos de su crucifixión. Pero aunque estaban llenos de alegría, fíjense bien, Lucas es muy específico y nos dice: pero aunque estaban llenos de alegría, nótese que no dice llenos de gozo, sino llenos de alegría, no se lo acababan de creer a causa del asombro. Porque la mente te dice: es increíble, no es posible, no lo creas, no puede ser. Acuérdate que lo único que puedes creer es aquello que palpas, aquello que hueles, aquello que sientes, aquello que miras, aquello que oyes. Y por eso el cuerpo humano está comunicado por estos 5 medios de comunicación que tiene nuestro cuerpo: el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Pero nuestro espíritu tiene el 6º sentido, que es la intuición. Esa es la diferencia. Por eso es tan importante entender que la única manera de poder tener el 6º sentido es cuando hemos despertado espiritualmente, no religiosamente. El ser espiritual nada tiene que ver con el ser religioso, con el pertenecer a una secta, a una determinada religión. Eso no tiene nada que ver. Pero desgraciadamente el mundo espiritual también nos puede llevar a creer en una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con lo espiritual. Lo único que puede despertar nuestro espíritu es el reconocer a Cristo como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. No hay otra forma, no hay otra manera. Por eso vemos diferentes denominaciones, diferentes corrientes, digamos, de medicina alternativa, que nos habla del Reiki, nos habla de una serie de constelaciones y cosas que no nos vamos a meter a explicar en este video. Jesús les preguntó: ¿tienen algo de comer? Mientras uno permanezca en esta tierra, tiene 4 necesidades básicas, que es comer, dormir, defecar, y la otra se las dejo de tarea. Pero son 4 necesidades básicas que tiene nuestro cuerpo. Entonces, averigüenlo ustedes. Entonces ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado, que él tomó y comió en presencia de todos.
Luego les dijo: cuando aún estaba con ustedes, yo les advertí que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. ¿De qué nos estaba hablando aquí? Del Antiguo Testamento. Pero tenemos que tener muy en claro y muy en cuenta que el Antiguo Testamento pertenece a la Torá, a los judíos. De ahí fue extractado. Pero a pesar de que hay mano negra en toda esa información que está derivada de la Torá, del Tanaj, es claro que Jesús estaba hablando del Antiguo Testamento. Y añadió: estaba escrito que el Mesías tenía que morir y que resucitaría al tercer día. Si entráramos en ese análisis profundo de lo que es la muerte y resurrección de Cristo, empezaríamos por darnos cuenta de que lo que nos narra la historia es totalmente falso. Empezando porque Jesús no murió un viernes, Jesús murió un miércoles. Porque es la única manera que se puede explicar que Jesús muere el miércoles y pasa jueves, viernes, sábado en el sepulcro y resucita al tercer día, que es el domingo. Pero eso es irrelevante. Lo más importante de todo es entender el mensaje, no estar viendo qué cosas podemos contradecir del mensaje, sino la esencia misma de lo que es todo esto, la resurrección de Cristo, que Cristo está vivo, que Cristo está sentado a la diestra del Todopoderoso, que Cristo a través del Espíritu Santo ahora habita dentro de cada uno de nosotros. Abrió su mente y evidentemente cuando la mente se abre, se conecta directamente con el corazón para que comprendieran el sentido real de las Escrituras y pudieran escudriñar, separar el trigo de la paja. Y añadió: estaba escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y también que su nombre se ha de proclamar a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Un mensaje de conversión y de perdón de los pecados. Acordémonos que los judíos le dijeron que el único que podía perdonar pecados es Dios. Pero ese simple hecho de que Jesús estaba perdonando pecados hacía que se dieran cuenta que Él es Dios. Ustedes son testigos de todas estas cosas porque lo vivieron. Esos son testigos, pero no son testigos de Jehová, sino testigos de la resurrección de Cristo. Miren, yo voy a enviarles el don prometido por mi Padre. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Quédense aquí en Jerusalén hasta que reciban la fuerza que viene de Dios. Eso es lo que nos narra Lucas 24 del 36 al 49. Análogamente a esto, Mateo nos habla de la Gran Comisión, y eso es justamente lo que tenemos que entender, que es importante que podamos difundir y cumplir con la Gran Comisión. Es lo más importante que tenemos que realizar como discípulos de Cristo, como hijos del Dios Altísimo y Viviente, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de acuerdo a lo que dice Mateo 28, 16, 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. No dice que todos, algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos damos cuenta que Dios no es uno, Dios es tres. Dios es trínito, como el hombre es trínitu, espíritu, alma y cuerpo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo. Amén. Pero, ¿cuándo es el fin del mundo? El fin del mundo es cuando nuestro cuerpo, cansado de haber hecho su labor en esta tierra, decide morir. Ese es el fin del mundo. No el fin de que se va a acabar este mundo, no. Dios Todopoderoso lo dijo claramente a Noé, que jamás iba a atentar con este mundo. Entonces no estamos hablando de este mundo, estamos hablando de que el mundo se termina cuando nosotros pasamos a otra dimensión, la dimensión espiritual, juntamente con nuestra alma. Lo único que dejamos en esta tierra es nuestro cuerpo, nuestras cenizas, porque somos polvo y al polvo tenemos que regresar. Eso es evidente. Y dice, amén, ¿qué significa? Así sea. Así es, no hay vuelta de hoja, no hay otra forma. Es una ley dicha por el mismo Dios. Ahora veamos qué nos dice Marcos 16 del 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, que eso también tiene una connotación extraordinaria, el estar sentados en la mesa. Por eso el único momento verdaderamente importante donde una familia se reúne es cuando nos sentamos a la mesa. Cuando estamos sentados a la mesa estamos alimentando no únicamente nuestro cuerpo. Si tenemos la fortuna de platicar, de comentar, de compartir con nuestros seres amados con los que estamos compartiendo la mesa, es evidente que estamos alimentando nuestra mente, nuestro corazón y evidentemente nuestro espíritu. Por eso es importante que cuando está la comida servida en la mesa, lo primero que hacemos es lo que Jesús nos mostró: dio gracias, dar gracias al alimento, para que este alimento redunde no solamente en el beneficio de nuestro cuerpo, sino de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Y esto hace que una familia permanezca unida, pero eso es imposible hoy en día, porque cada quien está agarrando su celular y no comparten. Y lo peor de todo es que cuando estamos alimentándonos estamos viendo las noticias, muertes, asaltos, accidentes, incendios, asesinatos. ¿Qué podemos alimentarnos ahí? ¿De qué manera podemos nosotros retroalimentarnos si estamos haciendo todo menos lo que significa esto que dice Marcos 16? Finalmente se apareció a los 11 mismos, y nótese que hace énfasis en los 11, porque Judas ya no estaba. Y ahí nos damos cuenta que faltaba un apóstol, y el nuevo apóstol era Pablo. No fue Matías a quienes eligieron los apóstoles, sino fue Pablo. Por eso es importante que escudriñemos la palabra. Y estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo lo mismo que dice Mateo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Ojo, no dice a los judíos, no dice a los griegos, no hace acepción de personas. El evangelio no está destinado, como el Antiguo Testamento, como la ley de Moisés, no está destinado únicamente a los judíos, sino el evangelio, las buenas nuevas de salvación, están destinadas a toda la humanidad, a toda criatura. Y dice a toda criatura porque todos somos creación de Dios, pero desgraciadamente no todos somos hijos de Dios. Como ya vimos, Israel es aquel que busca a Dios y lo encuentra. Pero un judío podrá ser el judío más auténtico que existió, pero si no busca a Dios y lo halla, jamás pertenecerá al pueblo de Israel. Pertenecerá al pueblo israelí, pero nunca podrá pertenecer al pueblo de Israel. Lo mismo sucede con toda criatura que no acepta a Jesús el Cristo como Dios, Señor y Salvador, pues no puede ser hijo de Dios. Y eso lo dice claramente Juan 1. Aquí dice, el que creyere, no es obligatorio. Por eso tenemos libre albedrío. El que creyere y fuere bautizado
Bautizado es penetrar en el conocimiento, en el océano de las escrituras que hablan de Dios, inundarnos, anegarnos con esa información y resurgir de las aguas para entender que hemos sido lavados y limpiados de todo pecado, de toda iniquidad y de toda maldad, y por esas razones que hoy en día podemos ser hijos de Dios, porque hemos sido perdonados en nuestros pecados. Esa es la esencia de Jesús el Cristo cuando nos da nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí está claro. Pero el que no creyere será condenado. Pero no condenado por Dios, sino por su mismo libre albedrío. Porque lo dice Deuteronomio 30. Delante de ti pongo la vida y el bien. Y también pongo el mal y la muerte. Elige. La decisión es tuya. Tú eres el que decide. Nadie te obliga.